mapuche de Chile. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Tomo la palabra en nombre de la organización Mapuche Consejo de todas las Tierras de Chile. El texto del estudio conceptualmente resulta suficientemente claro y tiene sus limitantes, considerando además que el consentimiento previo, libre e informado se encuentra estipuladas en varias normas del derecho internacional. Este conjunto de derechos, por su naturaleza y característica, representa un paso de alta significación en los derechos que les asisten a los pueblos indígenas y en su integralidad son interdependientes entre sí. Su reconocimiento permite subsanar las prácticas discriminatorias en el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos que se interrelacionan con estos derechos y al mismo tiempo pone a los pueblos indígenas en mejores condiciones a la hora de implementar y hacer respetar sus derechos adquiridos. Señor presidente, debo subrayar que el consentimiento previo, libre e informado encuentra sus escollos, distorsión, disminución y su no aplicación en muchos de los casos en la esfera nacional, es decir, en los sistemas jurídicos constitucionales. Allí se presentan todas las limitantes al momento de su aplicación, debido a que los sistemas jurídicos nacionales no se han estandarizado con el derecho internacional, persistiendo un divorcio en su realidad. Es la situación de Chile, en donde se mantiene la doctrina jurídica y constitucional de la negación del pueblo mapuche y su derecho, en donde prevalece un concepto colonial del derecho, sosteniendo que en Chile solo hay chileno. En un contexto jurídico constitucional con estas características, resulta difícil respetar y aplicar el consentimiento previo, libre e informado. Señor presidente, a modo de ejemplo, en Chile se adoptó una norma que reglamenta la consulta, en cuya norma se establece que las consultas las efectúan las instituciones públicas en anulación absoluta de las instituciones mapuche, lo que deriva en una desprotección de los derechos objeto de una consulta. Señor presidente, el consentimiento previo, libre e informado genera profundas preocupaciones a los pueblos indígenas, considerando que su ámbito de aplicación preferentemente se ha utilizado en las esferas de los derechos patrimoniales, es decir, en decisiones que afectan los territorios, sus recursos y la biodiversidad, en construcciones de centrales hidroeléctricas, carreteras, proyectos mineros, proyectos eólicos, quebrantando el principio rector de las empresas y los derechos humanos, convirtiendo el consentimiento previo, libre e informado en derechos ineficaces de parte de los gobiernos en sus políticas económicas de inversiones nacionales y transnacionales. Señor presidente, finalmente subrayo que no resulta suficiente que se reconozca el consentimiento previo, libre e informado si al mismo tiempo no se reconoce bajo el principio y el derecho a la libre determinación las instituciones de los pueblos indígenas para cautelar los derechos que se derivan del consentimiento previo, libre e informado. Gracias, presidente. Thank you for your statements. And I now pass it